Muy buen día tengan todos ustedes, amigos, queridos hermanos en Cristo, querido rebañito digital. Hoy en este día 28 de diciembre celebramos en la liturgia la memoria de este grande doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, reconocido como el doctor angélico por la capacidad en enseñar y en escribir la filosofía y la teología, pero sobre todo el alma, la base, el fundamento de toda esa capacidad, de esa luz intelectual, no era otra sino el resultado de la contemplación, de la oración, buscando siempre a la luz de la fe aquel que es la luz. Por eso pidamos la luz del Espíritu Santo que iluminaba el entendimiento, el corazón de Santo Tomás de Aquino para compartir el Evangelio de este día y poder también por su intercesión pedir esa luz, la luz de la fe que se traduzca en la luz, en la eficiente caridad. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 4 del 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco, se le quitará. Palabra del Señor. ¿Acaso se enciende una vela para ponerla debajo de una olla del celín o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero. ¿Para qué? Para que el resplandor, la luz se propague. Y se propague precisamente con la otra pequeña parábola que aparece en el mismo Evangelio, con la medida de la caridad. Es decir, la medida de la fe es la caridad. La claridad de una fe madura se mide en la exquisita caridad. La claridad de la fe se mide a través de la caridad, como el Evangelio en esas dos pequeñas parábolas nos lo señala perfectamente. Primero, nos habla de la fe, atendiendo esa comparación de la vela que se enciende y de la medida con que seremos medidos. Por eso, vamos a explicar cada una de ellas y hacemos la aplicación en el mensaje que la misma palabra de Dios nos deja. Hablamos precisamente de esa vela, de esa comparación y de esa medida en la caridad. Pues yo quiero centrarla hablando de la identidad de cada cristiano, de cada uno de nosotros. Si nos fijamos en dos palabras, las cuales las quiero hacer reflexión: el ser y el quehacer de un auténtico cristiano a la luz de estas dos pequeñas parábolas. El ser de nuestra vida, el ser de cristiano se fundamenta en la fe en Cristo Jesús. Nuestra adhesión de nuestro ser de cristiano en Cristo. La fe, dice el Catecismo de la Iglesia, es la adhesión de nuestra vida a la vida de Cristo, asumir el estilo de vida de Cristo para que nuestra vida tenga una identidad, una autenticidad y una coherencia. Por eso es el ser. El ser se fundamenta en la fe, como perfectamente lo describe con esta imagen de la vela.
La vela no se enciende para ocultarla debajo de la cama o debajo de la olla. Por eso la fe en Cristo Jesús, en un cristiano, no se puede ocultar, no se puede guardar, no se puede encajonar. Se debe proyectar, se debe de compartir. Debe haber un reflejo en la vida, en las obras, en la caridad. Por eso vamos a la segunda parábola. ¿Se fijan cómo dice? Con la misma medida con que midan serán medidos. Es decir, ¿cómo nos mide Dios? Ese Cristo, ese Dios hecho hombre, donde depositamos nuestra fe. ¿Cómo nos mide? ¿A través de quién nos mide? Nos mide a través de ese amor misericordioso. Esa es la medida de su amor, la misericordia. Por eso nos invita que cuando nosotros vamos madurando en la fe, esa claridad de la fe se debe manifestar en la caridad efectiva, compartiendo ese mismo amor misericordioso con los demás. Por eso la medida de la fe madura es la caridad. La claridad de la fe que se transforma, que se convierte en medida en la caridad. Ahí está el quehacer de nuestra vida como cristianos. El ser fundamentado en la luz de la fe. Y esa fe, si madura y la hacemos crecer, se va a convertir en el quehacer proyectado en el resplandor de la caridad. Por eso, muy bien lo dice la misma carta a los Hebreos de este mismo día de la liturgia. Acerquémonos con un sincero corazón, con una fe total, para que seamos un estímulo mutuo en el ejercicio de la caridad y de las buenas obras. Quiero, queridos hermanos, que a través de la luz de la palabra de Dios, traer a colación precisamente una de las frases precisamente de Santo Tomás de Aquino, entendiendo cómo la fe madura se proyecta, es un resplandor en un candelero donde se manifiesta en el amor, en la misericordia, en la caridad. Decía Santo Tomás de Aquino, el amor produce en el hombre la perfecta alegría. En efecto, solo disfruta de veras el que vive en caridad. Quien ama, conoce más y mejor la luz de la fe. Por eso, la fe madura, pudiéramos decir, es el acto del amor creíble. Y ese amor maduro y creíble fundamenta la fe. Y ahí encontramos ese binomio inseparable en la vida del cristiano. La fe y la caridad, el ser y el quehacer. No se enciende una vela para esconderla debajo de la cama, ni debajo del selim, de la olla, sino en un candelero. Nuestra fe, nuestro ser de cristiano, la fe en Cristo Jesús se debe manifestar en esa medida de la misericordia con la que Él nos mide, para que también nuestra fe se traduzca y se proyecte en una auténtica caridad. Porque la medida de la fe es la caridad. Reciban la bendición de Dios a todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que así sea.